Hola a todos, aquí estamos en nuestro día 14 de cuarentena, el 10 según el decreto 297/20, que este último implica cuarentena absoluta. Y lo que quisiera hablar en el día de hoy tiene que ver con algo que estuvo presente ayer cuando estábamos hablando sobre el tema del postfascismo y está asociado a cierto fastidio que puede eventualmente generarnos una parte del sistema político, no todo el sistema político, y esa parte sería la burocracia, pero tampoco toda la burocracia, sino una parte de la burocracia. Y esto en función o en relación a las circunstancias que estamos atravesando con el tema educativo y con el tema de la virtualidad, a la cual hemos tenido que pasar de manera abrupta muchos de nosotros, o no, muchos no todos nosotros. ¿Cómo empieza la cuestión? Todo comienza a hacer esto que les quiero contar a partir de un mensaje y un documento que me manda un estudiante, un ex estudiante del Joaquín, muy querido, el día jueves fue esto, en donde me envía un documento con un trabajo práctico que hizo para sus estudiantes de un colegio secundario en conurbano, que tenía que ver con temas de población en relación a coronavirus, ¿no? Entonces me pides mi opinión, a ver, en términos didácticos, pedagógicos, a mí qué me parecía. Estaba bien, un trabajo muy interesante. Y sobre el final, bueno, yo le hago alguna observación para tratar de evitar el empirismo geografizante que es muy frecuente que suceda, de, bueno, andá y localizá la cantidad de infectados o de muertos que hay en los países y marcar los países que están más afectados. Pero el problema de esto es que no, países como Italia o España son en el mapa así chiquititos, a diferencia de China o de Estados Unidos, que es muy grande. Entonces, a la imagen, lo que nos produce al verlo es confusión. Entonces, lo que le dije, no, fíjate en relación a la tasa de población, es decir, la tasa de infectados en relación a la población y también en relación a la cantidad de ancianos. Correlacionando estas dos variables, hacer una escala en la cual se haga una escala cromática y eso se referencia en los mapas. Eso ahí ya va a tener como más, va a ser más geográfico, digamos. Lo otro es nada, es una localización así nomás. A lo cual él me contesta que, bueno, que está bien, pero que esto no se puede hacer en este contexto porque es muy complicado y esto requiere una serie de explicaciones. Y tiene razón, efectivamente, es muy complicado. Yo lo que quisiera entonces, a partir de esto, que disparó un montón de reflexiones en mí, esta consulta, yo quisiera es hacer alguna observación sobre el carácter de la educación virtual. Yo hace 10 años que trabajo en educación virtual en la Universidad Nacional de San Martín, dirijo una carrera de hace muchos años en educación virtual, transité toda la lenta transformación y compleja transformación de una carrera que era presencial a pasar a ser virtual, con toda la serie de decisiones institucionales que hubo que tomar, todos los acuerdos que hubo que hacer adentro de la institución y toda la preparación que los profesores, entre ellos yo, tuvimos que llevar adelante para poder iniciar este camino. Es decir, que es un camino sumamente complejo. Lo que quiero decir es que el mundo de la educación presencial es un mundo, es un planeta, y el mundo de la educación virtual es otro planeta, dos planetas totalmente diferentes. Efectivamente, en estos dos planetas se hace lo mismo, un proceso de enseñanza y aprendizaje que se impulsa desde una institución con profesores, con estudiantes y con contenidos que se están impartiendo y con una propuesta pedagógica, obviamente. Es decir, todos los contenidos de un dispositivo de enseñanza-aprendizaje están en los dos casos, pero son dos planetas totalmente diferentes. En unos minutos vuelvo sobre el tema del planeta o de estos planetas. Lo que yo sí quisiera es, a partir de mi experiencia en la universidad, contar cuáles son los elementos a favor que tiene la virtualidad y cuáles serían los que tiene en contra. A favor, lo que tiene la virtualidad es esta cuestión paradojal, miren la palabra que voy a usar, que es la solidez. En la educación virtual, las palabras no se las lleva el viento, porque todos los dispositivos, casi todos, salvo que sea presencial, online, un vínculo vía
teleconferencia. Salvo eso, después toda la documentación, todas las clases están escritas y las palabras no se las lleva el viento como en una clase presencial. En la clase presencial hablas y las palabras se fueron a menos que te estén grabando. Pero en primera instancia se fueron. Lo otro que tiene a favor es, por supuesto, la flexibilidad horaria, porque se pueden hacer, y de hecho se hacen la mayor parte de las actividades fuera de un horario preestablecido donde profesor y estudiantes todos juntos se tienen que reunir para desarrollar la actividad. Esto es muy importante, el tema de la flexibilidad. 3 de la mañana, 3 de la tarde, se puede hacer todas las actividades en cualquier momento. Lo otro que tiene es que elude todas las contingencias. Se te cortó la luz, bueno, la luz volverá mañana dentro de un rato y ahí volvés y te conectás a la máquina. Paro de transporte, corte, falta de agua en la institución, todas las contingencias de la vida, bueno, aquí quedan sorteadas, ¿sí? Otra cuestión que tiene es que algo que hay en la presencialidad acá es ineludible, es inevitable. Cada texto, cada cosa que se lee en la educación virtual tiene que tener una guía, un texto orientativo. Esto se hace en la presencial, pero esto acá es ineludible. Y además, en la virtualidad hay una muy clara secuenciación de actividades que en general tiende a estar presente. A veces no sucede, pero toda la dinámica apunta a que esto esté claramente establecido. Ahora, la otra cuestión también que tiene la virtualidad es que uno puede hacer un seguimiento de los estudiantes vía virtual. Es decir, los profesores sabemos cuándo entran y cuándo no entran. En primera instancia uno puede decir esto es policíaco, pero en segunda instancia uno puede decir, bueno, yo sé que tal persona no entró durante bastante tiempo y le puedo preguntar qué le pasó, si está bien, si se enfermó, si necesita comunicar algo y no me lo puede comunicar. Esto lo sabes y en el mundo de la presencialidad es más difícil. Sí, yo me puedo comunicar por correo electrónico con un estudiante que no viene. Sé las veces que no viene, pero lo que yo no sé del estudiante es si leyó las guías, si leyó los textos, si se asomó a los textos, aunque sea si asomó a los... Eso en la presencialidad no tengo manera de saberlo y acá sí. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene en contra la virtualidad? La virtualidad tiene en contra que no te podés ver personalmente. Entonces, no verse personalmente, profesor, estudiante, a veces explicar las cosas por escrito es como muy complicado, sobre todo si son temas complejos. A su vez, no verse implica falta de sociabilidad, es decir, los estudiantes no tienen compañeros que se encuentran en el bar, en la cafetería, que se hacen amigos o se ponen de novios. Y a partir de que te pones de amigo o de novio, aún así hablas de geografía y hablas de las materias, se supone. Pero las instancias de sociabilidad no están. Es decir, cosas que no te habías enterado en la presencialidad, te enterás en el bar. Bueno, eso no existe. Y la otra cuestión, la otra contra que tiene, que es resoluble en cierta medida, que es ciertos aspectos de la complejidad teórica es más difícil de desarrollar en la virtualidad que en la presencialidad. Esto lo digo yo desde mi experiencia. Puede ser que a otros profesores no les esté pasando esto, pero la complejidad que tiene la perspectiva geográfica, es decir, ir a una geografía que vaya más allá del mapita, de esta superficialidad, es decir, tratar de entender a la geografía como resultado de un montón de relaciones sociales muy complejas que definen territorialidad, todo esto, trabajarlo en la virtualidad, no es del todo sencillo, no es fácil explicarlo, o no es del todo sencillo explicarlo. Estos son los elementos que tenemos como en contra. Entonces, son dos planetas distintos con elementos a favor y elementos en contra. Ni mejor ni peor. Son dos cosas que requieren dos entrenamientos distintos, aun cuando se trate de una misma actividad cultural, que es la de promover un proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, dicho esto, ¿qué se necesita para llevar adelante adecuadamente un proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad a distancia virtual? Desde mi experiencia, esto que voy a decir no es de un manual, es lo que a mí me pasó. La primera cuestión es que nosotros necesitamos una enorme preparación previa.
se requieren una serie de destrezas, competencias y saberes específicos que no se aprenden ni se practican de un día al otro. Es un largo proceso de transformación profesional de alguien que hace este tipo de tarea. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque esta pandemia lo que hace es arrojar a todos los profesores repentinamente, sin formación en esta modalidad, a hacer lo que pueden, ¿no? A esto hay que sumarle otra cuestión. Para que la educación en modalidad a distancia pueda efectivamente existir y exista seriamente, se requiere que haya una decisión institucional, ya sea de la institución o de organismos de gestión que estén por encima de esa institución. Se requiere y ya se instala otro contrato pedagógico, es decir, el que va a anotarse a una carrera virtual sabe que no va a necesariamente cumplir horarios, sabe que no va a ir físicamente a la institución, sabe que no va a encontrarse con compañeros, sabe que no va a encontrar un profesor en persona que le hable, sabe un montón de cosas. Es decir, el contrato pedagógico tiene una serie de diferencias que no son simplemente de matices, son diferencias profundas. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que las instituciones que en este momento todas se encuentran con sus profesores necesitando dar enseñanza a distancia, son instituciones que no fueron formadas para la virtualidad, ni tienen un área o un departamento de virtualidad. No, que esto es lo que efectivamente sucede en las universidades, como en el caso de Miguel Unzam, que hay todo un área de educación virtual, con gente especializada en esto, y a la vez cada institución maneja una única plataforma. Es decir, en Unzam todos entramos, grado, posgrado, ciclos de complementación curricular, todos entramos a la misma plataforma. No hay múltiples plataformas, como está sucediendo en este momento, que cada profesor hace lo que puede, obviamente. Todo esto, además, hay que sumarle otra cosa. La pandemia nos arroja a todos al otro planeta, y este arrojarnos al otro planeta hace que se ponga en evidencia algo que ya fue mencionado en otras intervenciones mías días atrás, que es que la pandemia y la crisis que genera y esta migración hacia el mundo de lo virtual pone en relieve nuevamente problemas sociales preexistentes. Es decir, la monstruosa deprivación que hay en gran cantidad de la población estudiantil que asiste en los distintos niveles educativos a las escuelas, en donde no tienen internet o es de mala calidad, o no tienen computadoras, o tienen solamente celular y lo único que usan es WhatsApp y no pueden usar otra cosa. En una población que fue a inscribirse a instituciones presenciales, no virtuales. Entonces, lo que nos encontramos es todos arrojados, como recién dije, a este nuevo planeta en el cual para muchos es un planeta totalmente desconocido, para otros, como en mi caso, es un planeta conocido, pero en las instituciones en las cuales lo tengo que aplicar, que son dos, son el Instituto Joaquín B. González y el Profesorado Alfredo Palacios, que son instituciones presenciales, fundamentalmente presenciales, históricamente presenciales, tengo que andar resolviendo la situación como puedo. Así que todos los saberes que yo tengo delante no me sirven, tanto en la medida que yo no tenga los soportes necesarios para poder desarrollar esta tarea. Entonces, lo que está sucediendo es algo que a mí me parece maravilloso, que es la sensibilidad social de todos los docentes y los directivos y los integrantes de la comunidad educativa para poder llevar adelante esto con convicción por la importancia de la educación, hacer esto por el papel de la educación. Claro, lo que sí sabemos, sospechamos, es que esto no
es limitado por todo lo que acabo de decir, más el contexto de enorme heterogeneidad social y gran cantidad de gente con enormes dificultades económicas. Hacemos lo que podemos. Y esto, a mí me parece, como experiencia humana, maravilloso. Es un momento que estamos atravesando que es maravilloso. Y ustedes me dirán, bueno, flaco, vos lo que estás diciendo es una cosa voluntarista y romántica. Bueno, a ver, no creo que sea tan así. Me pregunto y me contesto, pero no creo que sea tan así. Estamos con un problema de una enfermedad. Yo voy a poner un ejemplo de enfermedad también. Imagínense, si ustedes vieron a alguien o tuvieron a alguien cerca que ha sufrido una enfermedad terrible y el diagnóstico es te vas a morir, o si sobrevivís no lo sabemos, y tampoco si sobrevivís cómo va a quedar tu cuerpo, tampoco lo sabemos. Y la persona que le cae ese dictamen de enfermedad le queda un tiempo por delante y no sabe. Y la incertidumbre es absoluta. Pero esa persona puede derrumbarse y no hacer nada, o puede ponerse activo y hacer cosas. No sabe si va a sobrevivir. Y empieza a hacer cosas, lo que sea. Arreglar una plantita, cocinar algo, escribir algo, ¿no? Algo lindo para alguien. ¿No? Hace cosas que son muy limitadas, son chiquitas. El plato de comida, si está muy enfermo, no le va a salir rico, seguramente. Si tiene que arreglar una plantita, por ahí la plantita no la va a poder arreglar tanto. Por ahí no va a tener la lucidez suficiente para escribir una carta linda o escribir un escrito lindo, pero lo intentó. Lo intentó. Y eso es lo que cuenta, haberlo intentado. Y después si esa persona se salvó y mira para atrás, le va a dar mucha ternura lo que hizo. Y va a decir, los productos salieron mal. Los platos de comida salieron mal, la planta como que no salió bien. Lo que escribí estaba bueno, pero lo intenté y caminé. Entonces, esta experiencia del caminar, aunque sospechemos que esto no dé del todo buenos resultados, va a tener, desde mi punto de vista, a mí no me gusta hacer nunca futurología, no me gusta, pero en este caso voy a hacer una excepción. Dentro de 8, 10 meses, un año, cuando esto ya haya pasado, cuando ya esté la vacuna y nos miremos hacia atrás y miremos esto que estamos haciendo medio a ciegas, medio con un dictamen que es terrible, nos va a dar como ternura, y yo creo que esta experiencia humana tiene que ser recuperable. Bueno, y acá viene el centro de lo que yo quiero hablar en este momento, que es lo siguiente, que es el tema del sistema político. En el sistema político, una de las partes del mismo es la burocracia, ¿no? La burocracia del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? A mí he tenido la oportunidad de toparme con un documentito de un organismo de gobierno, no vamos a decir qué organismo de gobierno es ni para ahorita, porque no se trata de cuestionar, sino de lo que se trata de entender. Un organismo de gobierno que le envía a las instituciones educativas, no sé si a todas o a algunas, pero lo envía, y yo lo he recibido, un papelito con una serie de preguntas sobre cómo estamos enfrentando esta virtualidad, ¿no? Entonces, en estas acá aparecen preguntas como ¿con qué recursos digitales cuentan para llevar adelante las tareas programadas? El celular, que tiene poquita memoria, mi servidor de internet, que la verdad que no puedo subir muchas cosas, a duras penas la idea que tenés luz, porque en algunos barrios se corta frecuentemente la luz, a veces, problemas, ¿no? Detalle la comunicación entre docentes y alumnos. ¿Es asincrónica o sincrónica? ¿No? Sincrónica sí es a la vez, hay teleconferencia. Teleconferencia en este contexto de deprivación. Bueno. ¿Tienen cronograma previsto de entrega virtual de tareas? En caso afirmativo, expliquen cómo se ha organizado.
en este momento lo que la mayoría de los profesores están tratando de lograr es entrar en contacto con los alumnos. Y ya entrado en contacto, ya es un logro. Y acá te piden cronograma previsto virtual de tareas, ¿no? Y este papel, o sea, circuló a los más o menos 10 días de haberse decidido de que no se daban clases presenciales y que había que empezar a implementar la virtualidad, ¿no? Y acá dice, ¿cuáles son los principales logros y dificultades que observan en esta primera etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia? A 7 u 8 días de haber empezado, te piden una evaluación. Bueno, no importa qué organismo fue, pero esto salió del sistema político y esto produce fastidio. ¿En qué consiste ese fastidio? Lo que nos está pasando, la experiencia humana de lo que nos está pasando, no puede ser atrapable por este papelito. No, no hay forma. Lo que nos está pasando es mucho más importante que lo que este papelito está pidiendo. Acá surge una pregunta que yo me hago. Hay dos posibilidades. O esta gente no sabe nada de virtualidad, o esta gente sí sabe de virtualidad. Vamos a pensar que sí sabe. Vamos a pensar que pues esto podría estar hecho desde la ignorancia. O esto puede estar hecho desde que sí se sabe. Bueno, yo voy a pensar que saben. Ok, saben. El punto es así. Yo les acabo de decir que estamos en dos planetas distintos, ¿no? Entonces, es como que a nosotros nos mandaron a otro planeta sin equipamiento, sin formación, sin la máscara de oxígeno, sin los implementos técnicos básicos y caímos en Marte. Caímos en Marte. Y en Marte nos encontramos con los marcianos. Y los marcianos, que quieren hacer lo mismo que nosotros, en el planeta Tierra, ellos lo quieren hacer en el planeta Marte, llegamos nosotros y nos preguntan con la lógica de ellos todo esto. Entonces, te preguntan, desde la lógica de ellos, ¿cómo vas a hacer? Y vos decís, sí, no sé. Entonces lo que te dicen ellos es, pero pará, estás en Marte. Marte es un planeta como la Tierra, es un planeta sólido, tiene gravedad, tiene atmósfera, tiene un eje inclinado. Entonces da la vuelta alrededor del Sol y tiene, por lo tanto, estaciones. Y además tiene 2 lunas, no tiene una sola, tiene 2. Y vos venís acá y te nos quejás. Y vos lo que le decís, sí, bueno, está bien. Es un planeta igual, pues son 2 planetas iguales, Tierra y Marte. Es decir, el planeta en el sentido de que hay proceso de enseñanza en un lado y proceso de enseñanza-aprendizaje en el otro. Pero el problema es que yo ahora caí de golpe en Marte y te cuento, re lindo que tenga 2 lunas, pero el tema es que el oxígeno en Marte es mucho menos. La presión atmosférica es mucho menor. El agua es muy poquita, hasta se duda si hay agua y si hay están los polos. Las tormentas que hay en Marte, que en la planeta Tierra también hay tormentas, la diferencia es que en Marte agarran todo el planeta y duran meses completos. Por lo tanto, para estar en Marte, o hay que ser marciano, o hay que prepararse mucho. Y nosotros venimos del planeta Tierra. Entonces, el burócrata marciano se va a quedar como, si se está muy rígido en su posición, se va a quedar como, ¿qué me dice este? Pues nosotros, mira, necesito tubo de oxígeno, necesito formación, necesito cosas, y ya caí acá y necesito que me ayuden. Bueno, a partir de estos 2 planetas, ¿no? Tierra, presencial, Marte, virtual, hay algo que a mí me ha inspirado, ¿no? Que es seguir la lectura de un filósofo que también es antropólogo, que es Paul Ricoeur, que yo lo he citado en un posteo del domingo pasado en Instagram, del 22 de marzo. Ricoeur es quien ha propuesto, ¿no? Como a los grandes filósofos de la modernidad, que son los filósofos de la sospecha, a Freud, a Marx y a Nietzsche, y que yo había contado en ese posteo que las lecturas de estos filósofos, siendo yo ya geógrafo, por fuera de la geografía, me sirvieron mucho para pensar a la geografía, ¿no? Y Ricoeur, en un texto no muy largo, que es muy lindo, que se llama La vida como relato en búsqueda de un narrador, que es del año 84, él lo que nos dice es que nosotros construimos nuestra identidad a partir de la narración y que esa narración apela a la tradición literaria.
cosas que hemos leído a lo largo de nuestras vidas. Y todos hemos leído distintas cosas. Y que eso nos sirve para narrarnos y construir una propia identidad, poner en palabras la propia experiencia, y que la literatura nos ayuda mucho para eso. Entonces, todo esto que les estoy contando a mí me inspiró para retomar una lectura de mi adolescencia, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Ya que hablamos de Marte, Crónicas Marcianas. En este libro hay algo, bueno, ya muchos de ustedes lo habrán leído, ¿no? Pero hay un momento que la segunda expedición, hay 4 expediciones, las 4 fracasan. La última, la cuarta no queda muy claro bien qué pasa, pero fracasan. La segunda expedición tiene una característica, que es que el capitán Williams de la ciudad de Nueva York llega con 3 compañeros a Marte, cayó en Marte, había ido, pero como sucedía en la colonización de Marte, todos iban porque estaban empujados por el temor de la guerra nuclear, de la contaminación, pero básicamente de la guerra nuclear. Entonces, en un punto también estaban empujados a ir a Marte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el capitán Williams? El capitán Williams llega, aterriza y empieza a buscar a alguien que lo quiera recibir. Y circula por distintos lugares hasta que llega a ser recibido por un burócrata marciano, por el señor E. El señor E es un burócrata absoluto. Entonces, el capitán Williams dice: yo vengo de la Tierra, yo llegué de la Tierra, estoy todo polvoriento, hice un viaje larguísimo, y usted lo que me dice es que firme este papel, ¿Se da cuenta todo lo que significa? Yo vengo de otro planeta, vengo del tercer planeta del sistema solar, estoy llegando al cuarto y usted me hace firmar un papel nada más. Y el tipo dice: ¿de qué habla usted? ¿De qué habla? Y el tipo dice: vengo de la Tierra. Es como yo o ustedes diciendo: venimos de la presencialidad. A ver, no me vengas con el papelito. Venimos de la presencialidad. Nos están pasando cosas. La gente no se conecta y vos querés que te firme el papelito. Bueno, tanto insistió el capitán Williams que el señor E. ¿qué hizo? Firmó un papel. ¿Para qué? Para mandarlos a un manicomio. Mandó a los terrícolas a un manicomio. Porque es lo único que en la cabeza le entraba al señor I de Marte, del burócrata. Y lo manda a un manicomio donde hay un psiquiatra que también es burócrata. Y después la historia termina mal, porque los matan. El tema entonces es que este burócrata no puede capturar la experiencia del terrícola del capitán Williams. Y en última instancia lo que estoy diciendo es que el capitán Williams somos todos. Son ustedes y somos yo. Somos el capitán Williams hablando con un burócrata marciano. Entonces, el fastidio que genera una parte de la burocracia, que forma parte del sistema político, lo que hace es sumar mal humor a lo que estamos viviendo. Pero lo que yo diría es esto referido a cómo nos vamos a mirar en el futuro una vez que podamos darnos cuenta de lo rica que es esta dolorosa experiencia. Estamos haciendo cosas como ciegos, como un enfermo que tiene el diagnóstico terrible, pero aún así hace cosas. Y esto, después a la larga, por ahí, esas cosas que hizo, esa platito de comida que cocinó, esa plantita que se le murió, que no salió, estos procesos de enseñanza-aprendizaje que no salgan del todo bien, van a ser importantes en tanto todos hemos crecido, y en la medida que todos crezcamos como personas, vamos a poder dar mejores clases una vez que pase esta terrible pandemia. Y en el caso de geografía vamos a necesitar mucho de esto, porque la geografía es una disciplina muy linda, pero que tiene muchas dificultades para ser enseñada en la escuela. Así que, de esta manera, a mí me parece que lo mejor que nos puede pasar es saber
más allá de los papelitos de la burocracia, quiere que le llevemos el papelito, se lo llenamos, pero no sirve para nada, porque acá lo que interesa es lo que nos está pasando a nosotros, lo que estamos creciendo a partir de este sufrimiento, o estamos sufriendo y no es negar ese sufrimiento, pero más adelante esto va a servir para que podamos tener buenas prácticas de enseñanza y podamos promover buenos aprendizajes en los estudiantes. Bueno, les agradezco mucho si se quedaron hasta el final porque son 30 minutos y posiblemente nos veamos en alguna otra grabación próximamente o si no, en algún mini relato de los que haga en Instagram en estos días. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos y que sigan transitando lo mejor posible esta cuarentena y que nos sigamos acompañando, así como nos estamos acompañando, reflexionando sobre las cosas que no pasan en la cotidianidad en vinculación con la geografía. Un abrazo enorme, chao.